Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. San Lucas capítulo 20. Un día que estaba enseñando en el templo y anunciando la buena noticia al pueblo, se presentaron los sumos sacerdotes y los letrados con los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad hace eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo a mi vez les haré una pregunta para que me respondan. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí. Si decimos que del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Si decimos que de los hombres, el pueblo entero nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Por eso le contestaron que no sabían de dónde procedía. Y Jesús le replicó: yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Al pueblo le contó la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos vinadores y se ausentó por bastante tiempo. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para que le entregasen la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los viñadores lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Envió otro sirviente, pero ellos lo apalearon. Lo insultaron y lo despidieron con las manos vacías. Envió un tercero y ellos lo dejaron malherido. Entonces dijo el dueño de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo querido, quizás a él lo respeten. Pero los viñadores, al verlo, deliberaban entre ellos: es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la finca. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? ¿Irá, acabará con aquellos viñadores y entregará la viña a otros? Al oírlo dijeron: Dios nos libre. Él mirándolos fijamente les dijo: entonces, ¿qué significa eso que está escrito? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Quien tropiece con esa piedra se estrellará. A quien le caiga encima lo aplastará. Los letrados y sumos sacerdotes intentaron detenerlo en aquel momento, porque habían comprendido que la parábola iba dirigida a ellos, pero temieron al pueblo. Así que ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron unos espías que fingían ser gente de bien, para atraparlo en sus palabras y poderlo entregar a la autoridad y jurisdicción del gobernador. Le preguntaron: Maestro, nos consta que hablas y enseñas rectamente, que no eres parcial, sino que enseñas sinceramente el camino de Dios. ¿Tenemos que pagar impuesto al César o no? Adivinando su mala intención, les dijo: muéstrenme una moneda. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Entonces le contestaron: del César. Y él les dijo: entonces den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
y no lograron atraparlo en sus palabras delante del pueblo. Al contrario, admirados de la respuesta, se callaron. Se acercaron entonces unos audáceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda, para dar decencia al hermano difunto. Ahora bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero. Se casaron con ella. Igual los 7 que murieron sin dejar hijos, después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Jesús les respondió: los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, lo indica también Moisés, en lo de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Intervinieron algunos letrados y le dijeron: Maestro, qué bien has hablado, y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? En presencia de todo el pueblo dijo a sus discípulos: cuídense de los letrados, que gustan de pasear con largas vestiduras, aman los saludos por la calle y los primeros puestos en las sinagogas y banquetes, que devoran las fortunas de las viudas con pretextos de largas oraciones. Ellos serán juzgados con mayor severidad. Lucas capítulo 21. Levantando la vista, observó unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas. Dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos, porque todos esos han depositado donativos de lo que les sobraba. Pero ella en su pobreza ha puesto cuanto tenía para vivir. A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso. Pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrán grandes terremotos en diversas regiones. Habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y las cárceles. Los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de su cabeza.
Gracias a las constancias salvarán sus vidas. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que está cercana su destrucción. Entonces los que estén en Judea, escapen a los montes, los que estén dentro de la ciudad, salgan al campo, los que estén en el campo, no vuelvan a la ciudad. Porque el día de la venganza, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las embarazadas y de las que tengan niños en pecho aquel día. Sobre el país vendrá una gran desgracia, y sobre este pueblo soplará la ira de Dios. Caerán a filo de espada, y serán llevados prisioneros a todos los países. Jerusalén será pisoteada por paganos, hasta que la época de los paganos se termine. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube, con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo eso, enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Y les añadió una parábola: observen la higuera y los demás árboles. Cuando echen brotes, se dan cuenta de que el verano está cerca. Igual ustedes, cuando vean que sucede eso, sepan que se acerca el reino de Dios. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren intensamente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. De día enseñaban en el templo, de noche salía y se quedaba en el monte de los olivos. Y todo el pueblo madrugaba para escucharlo en el templo. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban una forma de terminar con él, pero temían al pueblo. Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los 12, quien acudió a discutir con los sumos sacerdotes y los guardianes un modo de entregarlos. Se alegraron y se comprometieron a darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una ocasión para entregárselo, lejos de la gente. Llegó el día de los ácimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan encargándoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Él les respondió: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre, llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de casa: el maestro manda a preguntarte que dónde está la sala en que comerá la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Fueron, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero ay de aquel que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse entre sí, ¿quién de ellos era el que iba a entregarlo? Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos lo tienen sometido, y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así, al contrario, el más importante entre ustedes, compórtese como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es, acaso, el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Por eso les encomiendo el reino como mi Padre me lo encomendó, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Pero yo he rezado por ti, para que no falle tu fe, y una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Le respondió Jesús: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando los envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les falta algo? Contestaron: Nada. Les dijo: Pero ahora, quien tenga bolsa, lleve también alforja. Quien no la tiene, venda el manto y compre una espada. Les digo que se ha de cumplir en mí lo escrito. Fue detenido por malhechor. Todo lo que se refiere a mí toca a su fin. Le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Les contestó: Basta ya. Salió y se dirigió, según costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo: Oren, para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas, y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza, y les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren, para no sucumbir en la tentación. Todavía estaban hablando cuando llegó un gentío, el llamado Judas. Uno de los 12 se les adelantó, se acercó a Jesús y le besó. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿usamos la espada? Uno de ellos dio un tajo al empleado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús dijo: Ya basta. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, guardias del templo y ancianos que habían venido a arrestarlo: Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes, ahora son las tinieblas las que dominan. Lo arrestaron, lo condujeron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía a distancia. Habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: También éste estaba con él.
Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. Poco después otro lo vio y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro respondió, no lo soy, hombre. Como una hora más tarde otro insistía, realmente éste estaba con él. Además, también es Galileo. Pedro contestó, no sé lo que dices, hombre. En ese momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Este recordó lo que había dicho el Señor. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. Los que lo habían arrestado a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Tapándole los ojos le decían, adivina quién te ha pegado, y le decían otras muchas injurias. Al hacerse de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y letrados. Condujeron ante el consejo y le dijeron, dinos si tú eres el Mesías. Si se los digo no me creerán, y si pregunto no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de la majestad de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Contestó, tienen razón, yo soy. Ellos dijeron, ¿qué falta nos hacen los testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Después se levantó toda la asamblea y lo condujeron ante Pilato y empezaron la acusación. Hemos encontrado a este incitando a la rebelión, a nuestra nación, oponiéndose a que paguen tributo al César y declarándose Mesías el rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pero Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud, no encuentro culpa alguna de este hombre. Ellos insistían, están alborotando a todo el pueblo, enseñándole por toda Judea, empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que le pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que se encontraba por entonces en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Hacía tiempo que tenía ganas de verlos, por lo que oía de él, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él no le respondió. Los sumos sacerdotes y los letrados estaban allí insistiendo en sus acusaciones. Herodes, con sus soldados, lo trajeron con desprecio y burlas, y echándole encima un manto espléndido, lo envió de vuelta a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato, que hasta entonces habían estado enemistados, establecieron buenas relaciones. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo, me han traído a este acusándolo de agitador al pueblo. Miren, lo interrogué personalmente delante de ustedes y no encuentro en este hombre ninguna culpa de lo que lo acusan. Tampoco Herodes lo encontró culpable, ya que me lo ha mandado de vuelta. Como ven, no ha cometido nada que merezca la muerte. Le daré un castigo y lo dejaré libre. Por la fiesta tenía que soltarles a un preso, pero ellos se pusieron a gritar, que muera este hombre, déjanos libre a Barrabás. Barrabás estaba preso por un homicidio cometido en un disturbio en la ciudad. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, le dirigió de nuevo la palabra, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, ¿pero qué delito ha cometido este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Le impondré un castigo y lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara, y el griterío se hacía cada vez más violento. Entonces Pilato decretó que se hiciera lo que el pueblo pedía.
Dejó libre al que pedían, que estaba preso por motín y homicidio, y entregó a Jesús al capricho de ellos. Cuando lo conducían, agarraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Conducían con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron su ropa, sorteándola entre ellos. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él, diciendo: ha salvado a otros, pero que salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, lo recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas. Hasta media tarde, el velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era inocente. Toda la multitud que se había congregado para el espectáculo, al ver lo que sucedió, se volvían dándose golpes de pecho. Sus conocidos se mantenían a distancia, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo. Había un hombre llamado José, natural de Arimatea, ciudad de Judea, pertenecía al consejo, era justo y honrado, y no había consentido en la decisión de los otros ni en su ejecución, y esperaba el reino de Dios. Acudió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, en lo que todavía no habían enterrado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían puesto el cadáver. Se volvieron, prepararon aromas y ungüentos, pero el sábado guardaron el descanso ordenado por la ley. El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho, cuando se le presentaron 2 hombres con vestidos brillantes. Como las mujeres, llenas de temor, miraban al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les digo. Cuando todavía estaba en Galilea, el Hijo del Hombre
tiene que ser entregado a los pecadores, y será crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron sus palabras, se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. Pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio las sábanas, así que volvió a casa, extrañado por lo ocurrido. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer que lo que dijeron los profetas, ¿no tenían que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzó por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían, y él les hizo el ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace de tarde y el día se escapa. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma, pero él les dijo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo, esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura y añadió: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Después los condujo hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pensaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.